Bueno, entonces vamos continuando con esto. Bien, entonces, vamos a continuar porque si no, ya algunos creo que ya ni se conectaron, pero bueno, vamos a terminar con esto, ¿sí? Entonces, les estaba diciendo esto, ¿sí? Me faltaron dos palabritas, pero bueno, creo que se entendió que di el ejemplo de la araña, que básicamente dijimos que era esto, ¿sí? O sea, yo decía, si es una araña, no, entonces, sí. Si es una araña, entonces tiene alas. Bueno, sabemos que es falso. Si tiene alas, entonces vuela. También, porque no todos los que tienen alas vuelan, ¿sí? Y entonces si es una araña, entonces vuela. También es falso. Y que los tres son falsos. Sin embargo, el conjunto es válido, ¿no? El conjunto no se dice que es verdadero. Verdadero es cada letra o cada premisa. Pero el conjunto es válido o inválido. Válido o inválido. En este caso, válido. Bien. Entonces, por eso les decía, bueno, para que entendieran bien esto. Estamos. Ahora vamos con esta, vamos con la siguiente. Esta es fácil, básicamente, es más, es la más fácil de todas porque ni siquiera reviste un tipo de relación. O sea, ni siquiera es una relación entre, entre dos letras. O sea, simplemente es A. Bueno, la negación de A, ¿qué implica? Que cuando A es verdadero, la negación va a ser falso. O sea, decir que algo es contrario a algo que es verdadero, como hay sol, bueno, decir que no lo hay en el caso de que haya es falso, obviamente. Y viceversa, cuando es falso algo, por ejemplo, decir, yo digo, qué sé yo, que hay sol y no lo hay, bueno, la negación de eso va a ser verdadera. No hay sol, va a coincidir con la realidad. Eso es simple. Y eso se usa en algunos casos, vamos a ver, pero bueno, no es tan importante porque no es tan difícil, ¿no? Lo más clave estuvo acá. Esto está acá y ahora esto, que también tampoco lo usamos demasiado. Ya ven que acá no aparece. Y en ninguna de las que vimos, ni en modus ponens, ni en modus tollens, ni en silogismo hipotético, aparece esta. Sí aparece esta, y esta también, esta aparece en el modus tollens, ¿sí? Cuando decimos A entonces B, no B, por tanto no A. O sea que estas tres son las fundamentales. Esta, bueno, se las enseño porque ya que estamos, es también importante, pero obviamente focalícense en las que usamos, que son estas. ¿Estamos? Bien. Entonces, eh, fíjense esto. En este caso, bueno, como les digo, esta que les estoy poniendo acá es, esperen, ¿se ve bien? ¿No? Esperen, esperen que estaba con esto medio de costado. Bueno, ahí está, disculpen. Entonces, les decía acá, A o B, dice eso. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que estamos ¿cuándo es verdad esta O? No confundan esto con un verdadero, ¿sí? En realidad esto sería más grande, ¿no? Y esto chiquitito, como un chiquitito. Pero bueno, por eso digo. Este no tiene otra forma de hacerlo. Justo este no tiene otra forma y se parece al verdadero. Pero bueno, no importa. Vamos a ver esto entonces. Ven que hay como dos falsos y dos verdaderos. ¿Por qué? Bueno, porque la idea acá, ¿sí? Es que hay que pensar en lo que expresa sí, lo que significa este símbolo, cómo funciona. Nos dice que A o B, o sea, que se da uno o se da el otro. ¿Mm? Hay otro símbolo parecido a este que se dice que es como también una disyunción, este es el nombre de esto,
La O es una disyunción, ¿no? Porque separa. Así como la I une, la disyunción disyunta, o sea, deshace, separa una relación. Dice, o esto, ¿no? Como una cuestión de pareja. O te vas vos o me voy yo, digamos. Entonces, yo le decía que hay un caso, hay un símbolo parecido a este que se llama una disyunción inclusiva, que quiere decir que a veces, en algunos casos, se puede dar, por más que yo diga o llueve o truena, podrían pasar las dos cosas e igualmente estar bien. Pero ese es un caso raro que no vamos a ver. ¿Sí? Se lo digo para que se lo saquen de la cabeza. O sea, tal vez hago mal, porque a lo mejor se confunden más, pero bueno, nada, solamente lo digo para que sepan que no es el caso. O sea, el caso este lo que está expresando es que excluyen, por eso justamente, esta es la disyunción exclusiva, que quiere decir que claramente, o sea, tajantemente, o se va a dar uno o se va a dar el otro. Pero quiere decir que por lo menos uno de los dos tiene que darse. O pasa esto o pasa lo otro, no es que no pasa ninguno, o que pasan los dos. Entonces, bueno, ya lo estarán entendiendo solos. Si los dos se cumplen, esto es falso. No puede ser que diga llueve o truena y pasan las dos cosas. En este caso con la disyunción exclusiva, porque excluye uno de otro. En el siguiente caso tampoco, pero porque, por lo contrario, porque si ninguno de los dos ocurre, ni llueve ni truena, bueno, es como decir, bueno, entonces ¿para qué estás diciendo que llueve o truena? No, no está pasando ni lo uno ni lo otro. Entonces es falso, porque por lo menos uno tiene que pasar. Y bueno, por esto mismo, los dos que siguen son verdaderos, porque en estos casos uno de los dos es verdad, pero no los dos. ¿Sí? O A es verdadero, entonces hace que sea verdadero esto, o sea, A es verdadero en el sentido de que llueve, es verdad, pero no truena. Bueno, no importa, será uno. Acá al revés, no llueve, truena. Entonces es verdadero, porque decía que o llovía o tronaba. ¿Estamos? Entonces, bueno, acá se reparte por esta cuestión de que es solo uno o lo otro, de algún modo, ¿no? Entonces, dos falsos, dos verdaderos. ¿Estamos? Pero casi siempre hay uno que abunda, o sea, casi siempre abunda. Acá abunda todo lo falso porque solamente, o sea, es como que en la menor cantidad de casos acá tenemos una verdad. Y acá al revés, es casi siempre verdad, menos un caso que tenemos que memorizar muy claramente. Bueno, acá es siempre al revés de como lo dice la letra. Y acá, bueno, pasa esto que les explico, que si uno lo piensa, es obvio. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos a ver, vamos a pasar toda esta información acá. Aguarden un momentito. Bien, entonces, bien, vamos a ir haciendo esto, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer primero, vamos a hacer cada línea, ¿sí? Porque si hacemos todo esto, después todo esto, después todo esto, como que vamos a ir, va a ser muy mecánico, porque va a ser como copiar esto, ¿sí? Porque de hecho acá están todas las posibilidades, es como lo mismo. Pero justamente hagamos cada línea para que ustedes lo vayan viendo como si fuera independientemente, ¿no? Como en cada caso, como hacer este, después volver a hacer este, volver a este, para que se ejerciten más y mejor, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo juntos. Si yo les digo lo siguiente, ¿sí? Yo les digo que en el primer caso tenemos justamente que
A entonces B, donde A es verdadero y B también. Bueno, uno que hace, va obviamente acá, lo busca. Dice, bueno, ¿qué es? Es como este caso, verdadero, verdadero. Entonces da verdadero. O sea, lo que pasa es que uno después esto va a tener que memorizarlo, como les dije, ¿no? Ese es el problema acá. Que tiene que recordar esto. Aunque si lo razona es fácil, pero bueno, tiene que recordar cada cosita. Ahora es fácil porque lo estamos haciendo de acá, pero bueno, igualmente, aunque sea así, hay que ir entendiéndolo. Y eso es lo que nos va a dar, obviamente, la memoria luego. Entonces, acá es verdadero. Bueno, ahora, ¿cómo seguimos? Este es un tema también. Una vez que ya tenemos este valor, de verdad, ¿sí? Tenemos que conectar esto con esto. Obviamente, por el crucigrama que armamos, nos queda este casillero. Pero que se entienda por qué es este. Porque, bueno, tenemos que conectar A, que es verdadero en este caso, con esto. Este valor va a resumir la relación entre ambos. Por lo tanto, este valor resume todo el paréntesis. ¿Sí? Por eso yo decía que lo que más nos importaban eran estas tres columnas, las de los símbolos lógicos, que son los que conectan, los que simbolizan cosas, no funciones como las letras, ¿no? Que son hechos del mundo. Entonces, bueno, nada, hay que ordenarse. Por eso un poco es que hacemos todo este esqueleto, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos esto, lo que tenemos de algún modo es que tratar de olvidarnos de estas columnas, aunque ya les digo, los cuadrados nos van ordenando. Bueno, hay que conectar esta verdad con esta verdad. Entonces, ¿qué pasa con dos verdades cuando son conectadas con una conjunción? Se acá, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Bueno, que es verdadero. Y de hecho es el único caso verdadero. Cuando tenemos ambas verdades de ambos lados, cuando tenemos verdad también en el conector, ¿no? El símbolo lógico de la conjunción. Bueno, y obviamente que ahora este símbolo va a venir a representar la verdad, todo este corchete en este caso. No solamente de paréntesis, de acá, sino que esto amplía porque también abarca A. Entonces, todo este corchete está representado en esta verdad. Y hay que conectarla con esta verdad. ¿No? Y de nuevo, a través de un condicional. Verdad y verdad, tal como hay acá, nos va a dar verdad. Vamos. Bien. ¿Se entiende? Vamos, entonces ahora hay que ir completando todo. A ver, vamos a hacer algo. Intenten hacerlo así en 2, 3, 5 minutos y ahora lo termino de completar, ¿sí? Y lo hacemos todos juntos.
En un minuto lo hacemos todos juntos. Bueno, entonces, vamos a completar lo que falta. A ver, acá donde todo es falso, ¿sí? Primero, de falsedad a falsedad en un condicional, ¿qué tenemos? Falso, falso, verdadero, porque dijimos que no había nada que conservar. Al no haber verdad en las premisas, la conclusión puede ser verdadera o falsa, que es indistinto. Entonces esto es verdad. Bueno, ahora hay que conectar estos dos. Una conjunción donde uno es verdadero pero otro es falso, o sea, es falsa, ¿no? Conjunción donde uno es verdadero y otro es falso, o viceversa, en este caso es, ¿sí? Falso. Y luego un condicional donde ambos son falsos, de nuevo, es verdadero. Bueno, y fíjense que esta línea ya se va haciendo, acá lo que tenemos, para que esto sea válido, este argumento, todo lo que sale acá tiene que ser verdad. Porque eso va a indicar que en todos los casos posibles de las combinaciones posibles que pueda haber, esto siempre es verdadero. Si hubiera, aunque sea uno, ¿sí? Si hubiera, aunque sea uno que sea falso, ya eso como que rompe la validez, ¿sí? Porque está diciendo que como por la forma, no lo hicimos por la forma, sino por los valores de verdad, que en alguno de los contenidos que le pongamos, ¿sí? Va a pasar que algo falle. Entonces, demuestra que no es válido. ¿Mm? Bien, bueno, sigamos entonces con la que falta. Acá tenemos algo que es importante. Condicional, de verdad a falsedad, ¿qué teníamos? Habíamos dicho, ¿no? Que es falso, ¿sí? Era el único caso falso, ¿sí? Y que justamente es importante recordarlo porque justamente como el condicional es un símbolo muy importante porque expresa incluso la relación que hay entre premisas y conclusión, está bueno recordarlo para saber que en la deducción siempre las premisas verdaderas necesitan, o sea, las premisas verdaderas me llevan a la verdad de la conclusión. Si acá le aparece la falsedad y no hay verdad es porque algo pasó, hay algo mal. Entonces, es falso. Bueno, entonces eso nos lleva a poner acá falsedad. ¿Vamos? Bueno, ahora falsedad más verdad en un caso de conjunción y acá también falsedad, como arriba. Está dado invertido, acá este por este y este por este, pero la relación es la misma. Bueno, y de nuevo tenemos
bueno, una falsedad, un condicional y una conectada con una falsedad. Entonces nos da verdad, porque dijimos que condicional con dos falsedades da verdad. Bien. Bueno, nos faltaría una más para que sea todo válido, para que sea válido el argumento. Condicional, lleno de falsedad a verdad. ¿Qué tendremos? Verdad. Ya habíamos dicho que el único caso de falsedad ya lo vimos, era este. Luego acá tenemos también un caso, bueno, como antes, se repite en esto, que haya verdad y falsedad en esta conjunción. Bueno, eso implica que va a ser falsa. Pero bueno, pero como tenemos falsedad y verdad en una relación de condicional, dijimos que era verdad, falsedad, primero y luego verdad, da verdad, ahí está. Tenemos que son todos verdaderos, ¿sí? De algún modo uno puede como remarcarlo, final, que quede bien claro. Entonces ahí uno está mostrando que este argumento es deductivo, o sea que es válido, ¿sí? Si hubiera una falsedad acá, uno podría decir que es inválido, lo cual, como hemos dicho, en algunos casos expresa puede expresar, hay que verlo en detalle en cada caso, pero a veces es equivalente a que el argumento sea inductivo, porque expresa algo que puede ocurrir pero que no es totalmente necesario, ¿no? Como la deducción necesita que sea. Por ejemplo, cuando habíamos dicho, si llueve mojo, me mojé, por tanto llueve, que es como decir, entonces B, por tanto A. Eso no es deductivo, porque no es que siempre va a pasar, entonces yo puedo estar seguro de lo que concluyo. No, pero puede llegar a pasar, hay una posibilidad. Por eso es que decimos que por lo menos sigue siendo argumento, es un argumento inductivo. Pero bueno, eso, de hecho, ya lo veremos, justamente es lo que sigue ahora. Pero lo importante de este método, tablas de verdad, es que al hacer esto nos damos cuenta de si este argumento era deductivo o no, es decir, válido o inválido. ¿Bien? Y esto demuestra que es válido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? Cualquier cosa me la escriben ahí o me la dicen, o más adelante, pero que se entienda esto. No es muy difícil, pero hay que represente bien todo esto. Bien. Bueno, entonces si se entendió, borro esto. Vamos a empezar con inducción y vamos a ver un poco, a ver, bueno, lo que alcance con estos minutos que nos quedan de esta parte y vemos si hacemos una tandita más o lo dejamos para la próxima. Entonces, bueno, si no hay preguntas sobre esto, borro.
Bueno, entonces lo que tenemos que ver ahora sí, ¿no? Tenemos que pasar a inducción. Ahora que ya vimos los métodos para darse cuenta de la validez, que dijimos que es la forma, la pura forma, o tablas de verdad, conectando con las ideas de verdad y falsedad, vamos a ver qué es la inducción. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esto, que es lo que les decía recién, estamos de algún modo haciendo una inducción. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Claro, piensen lo siguiente, ¿sí? Piensen que la deducción, ¿sí? Que es lo que vimos más hasta ahora, ¿sí? Cuando vimos mode points, mode tolerance, todo eso, la deducción digamos, es una operación lógica que lo que intenta es darnos una certeza total. Y lo que yo les dije, eso es lo que busca. Busca que uno esté totalmente seguro de que uno al decir ciertas cosas puede concluir otras determinadas. En cambio acá, no. Pero ustedes tengan presente que la mayor parte de las cosas que uno piensa habitualmente, o sea, cotidianamente, tiene más que ver con la inducción que con la deducción. La verdad que o sea, uno también usa la deducción muy habitualmente, pero para cosas, digamos, donde uno ni siquiera se pone a pensar que son deducciones, como por ejemplo cosas con el tiempo. Si yo tengo que llegar a las 6 de la tarde a un lugar y sé que tardo 40 minutos. Entonces, bueno, obviamente que en mi mente estoy haciendo la cuenta, que para llegar tengo que salir a las 5:20. Quiero decir, ese tipo de cosas las hacemos. Entonces yo ahí estoy deduciendo, porque estoy haciendo matemática, digamos. Por más que yo lo haga en forma de cuenta, lo que estoy haciendo es deducir, decir, bueno, si yo tardo, si salgo a esta hora, entonces ¿qué pasará? Llegaré temprano, porque como tardo 40 minutos y faltan 40 o 45, llego. Bueno, todo eso es una deducción. Me parece que es algo que uno lo piensa, es muy fácil, es como hacer 2 más 2 es 4, pero es una deducción. Y sigue un montón, cosas con la plata, con todo lo que tenga números y también todo lo que sea a nivel, digamos, ya digo, cosas que se puede resolver meramente, justamente, pensándolo. Por ejemplo, si yo digo, bueno, a ver, como le decía, llueve, me mojo. Si yo digo, bueno, está lloviendo, ¿qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Qué me visto? Y ahí también entran ciertas deducciones, porque si yo sé que tengo que ir por ciertos lugares con barro, me pongo unas botas o me pongo unos zapatos con buena suela. Y bueno, eso lo hago deduciendo. Deduciendo quiere decir que yo sé cómo va a ser cierta circunstancia. Por ejemplo, que va a haber barro, va a haber agua, va a haber lo que sea. En cambio, cuando yo induzco, cuando yo digo, bueno, probablemente va a ser así. Está bien, el barro también puede ser. Si yo no sé si en todos lados va a haber barro o no, pero en algunas circunstancias sí, por estar seguro. Eso uno lo piensa. Pero como en muchas circunstancias no, entonces utilizo la inducción. ¿Sí? Justamente la inducción habíamos dicho que tiene como su elemento más fuerte la probabilidad. Esto es lo que nos aporta. ¿Sí? Esto es, digamos, digo, lo que aporta, o sea, lo que nos da. ¿Estamos? Entonces, lo importante es entender que cuando razonamos, mejor dicho, cuando pensamos, porque la idea de razonar se utiliza específicamente para la deducción, ¿no? Uno está como haciendo matemáticas, está haciendo algo que solamente depende de la razón. No hay justamente un grado de probabilidad, lo cual nos obliga a otro tipo de destrezas, no tan racionales. Esto es lo que quiero decir, ¿sí? ¿Cuáles son esas destrezas? Bueno, saber tener presente qué elementos necesitamos que existan acá para que yo pueda decir que esto es probable. ¿Sí? Porque la deducción, como yo sé que es todo como matemático, sé que lo que tenga acá tiene que alcanzar, tiene que ser suficiente. Recuerden que habíamos dicho, causa suficiente, causa necesaria. Suficiente para que esto sea necesario, justamente, hay una conexión. Entonces,
en la deducción lo que tenga acá alcanza, es suficiente para que yo llegue a esta conclusión. En cambio, acá, en la probabilidad, no, porque justamente no tengo tantos elementos, no es una cuestión de cantidad, no tengo los elementos necesarios para estar seguro de lo que quiero concluir acá. Pero bueno, en vez de eso, tengo una serie de elementos que me dan como una sensación o un conocimiento de que en muchos casos, como cuando decíamos verdad y falsedad, ¿no? En muchas de las combinaciones posibles o en muchos de los mundos posibles que uno puede imaginar, donde ocurran cosas relacionadas con todo esto, va a ocurrir esto. Entonces uno dice que hay probabilidad. Y ahí entonces es donde uno dice, bueno, hay mucha o poca. ¿No? La probabilidad se mide como en grados. De algún modo, esto nos permite como pensar en grados, ¿sí? Porque en definitiva no es tajante, no es blanco-negro, como sería en la deducción. Digo que es válido o inválido. No, acá, de algún modo, dentro de ese inválido, que es toda la inducción, también tengo algo que es como, bueno, o una cosa u otra. Pero como es probabilidad, no es tajante. Puedo tener un poco más de probabilidad, un poco menos. Y eso vamos a ver que también se conecta mucho con las estadísticas. Por eso cuando yo tengo estadísticas o números porcentuales de cosas, como por ejemplo esto, ¿no? El 85 o el 90% de la población toma mate, ¿no? O toma cerveza. Bueno, eso, justamente uno llega a este número por una probabilidad. Porque ¿quién puede decir qué significa esto? O sea, no, aparte que no es algo exacto, ya por el solo hecho de ser un porcentaje, está diciendo que, bueno, que hay, ok, igual podría ser exacto, si yo tomara 10 personas y veo que 9 toman mate, tengo exacto, porque tengo ese grupo que es chiquito, pero cuando hablo de grupos grandes, como toda una población o todo el mundo, lo que hago es acercarme a un número, tener una idea general, una idea aproximativa, ¿no? Es aproximado. Chicos, les aviso que ahora se va a cortar de nuevo por este tema, bueno, las horas que por ahora no pudimos solucionarlo. Voy a conectar de nuevo para hacer unas ideas, salvo que ahora pueda volcar todo, pero si no nos conectamos un poquito más y cortamos. Voy a intentar nuevamente que entre en estos minutos. Bueno, la idea entonces, como les decía, es que en la inducción, ¿sí? Lo que tenemos es una aproximación, y que es un poco lo que expresan estos números, ¿sí? La idea de un porcentual, ¿no? O sea, hay 85% de probabilidades de que una persona que sea argentina tome mate. ¿Por qué? Bueno, porque el 85% supone que lo hace. ¿Y cómo llego a esto? Bueno, porque de los 100 casos que yo tomé, para decir un número redondo y que me viene muy bien en este caso, 85 tomaban. Pero bueno, como yo tomé un caso, yo tomé un grupo de 100, pero la población total de Argentina son millones, yo no puedo estar seguro de que realmente de todos los millones el 85% exacto tome. Pero bueno, como tengo ese grupo y lo evalué, como que lo extiendo, ¿no? Lo supongo también en la población total y digo que el 85% toma más. Entonces, eso es lo que hace la inducción. Y de algún modo lo que está haciendo también otra palabra clave es suponer. Está suponiendo. ¿Por qué? Y porque está justamente, está diciendo, bueno, si yo tengo que de 10, 8, ¿no? O de 100, 85 toman, bueno, supongo, que el total de la población toma. Este suponer es un salto. Suponer es como de algún modo una especie de salto, ¿sí? Que de algún modo lo que hace es generalizar. Porque yo salto de decir que tengo, bueno, que de un número de 100, 85 lo hacen, pero después esto yo lo digo, solamente esto yo lo estudio, lo veo en un grupo de gente, pero solamente para poder después aplicárselo al total de la población. Entonces lo que yo hago es generalizar. Supongo que tomando un grupo, digo, esto es así en este grupo, entonces supongo que en todos casos lo es. Que es lo mismo que decir, bueno,
conocí a una persona, un argentino que es bueno, otro que también es bueno, otro que también, entonces supongo que son todos buenos. Y eso me permite actuar, porque yo voy, entonces, ¿no? Creo que tengo más confianza. Entonces, esto así aplica a la vida. Por eso decía que en la vida cotidiana usamos más la inducción. ¿Pero por qué? Porque en realidad usamos las dos. Pero como la inducción es donde realmente nos ponemos a pensar mucho, porque ahí es donde tengo que dar ese salto, que es el que me genera algún tipo bueno, de peligro, digámoslo así, porque puedo equivocarme justamente. La probabilidad, esta aproximación que yo tengo, implica que puedo equivocarme. Por eso es que lo pienso mucho. En cambio, la deducción, si vos la pensás bien, llegás a la conclusión correcta, como un número matemático. Si sabés hacerla, ahora, puede pasar que vos no sepas hacer la cuenta, pero si la sabés hacer, o si tenés una calculadora, una máquina, te sale exacto. Entonces, esa es la cuestión. Acá no lo puedo hacer con una máquina. Sí, puedo hacer estadísticas, puedo sumar datos y sacar un aproximativo, pero siempre es aproximativo, nada más que eso. ¿Estamos? Entonces, de algún modo, lo que yo tengo que hacer acá es buscar que haya muchos casos que me apoyen este. Porque cuanto más casos tengo a favor, más probabilidad tengo. ¿Mm? Eso es importante que quede claro también. ¿Eh? Por lo cual, me parece que vamos a hacer un poquito más. Ahora, cuando se corte, hacemos unos minutos más para explicar esto. ¿Por qué a mí me interesa o cómo yo logro que haya más grado de probabilidad o menos grado? Ese es el tema que quiero también cerrar para que se entienda. Porque creo que se entiende esto, estoy dando un salto hacia el vacío, porque no estoy seguro, pero que se entienda también cómo entonces yo logro darle más apoyo a mi conclusión o menos apoyo. Quiero que se entienda eso. ¿Sí? Entonces, a ver, allá nomás el estar con el punto de cortar. Sí, ya en un minuto se corta. Entonces, ahora tengan todo esto, anótenlo, y ahora voy. Sí, ya copiaron todo, ¿no? Así que ya puedo borrarlo para que cuando comencemos de nuevo esté borrado. ¿Sí?